Ella es Yasmín Ojeda Alayón, licenciada en Derecho y actual juez segundo de control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Yucatán, investigada desde octubre de 2024 por la Fiscalía General de la República, junto a otros 9 altos funcionarios del Poder Judicial del Estado, por cometer presuntas irregularidades en nombramientos y funciones. Y es que en el caso particular de esta juez, resalta el ejercer funciones sin haber rendido protesta constitucional, por lo que podría ser procesada por el delito de usurpación de funciones, debiendo responder a graves señalamientos acorde a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Yucatán. Además de Yasmín, los otros funcionarios del Poder Judicial del Estado que se encuentran laborando en desacato a una orden federal, arriesgándose incluso a ser destituidas y destituidos, son Ileana Elizabeth Álvarez de la Cruz, Rodrigo Dagdag Germón, Silvia Pamela Cetina Bautista, Mónica Acosta García de la Cadena, Silvia Elena Torres Cobá, Raúl Edilberto Bardales Alcocer, Suemi Cecilia Alejos Góngora, Elsie Margarita Basto Uc y Janet de Rocío Rodríguez Tilán. Entre los casos donde la juez ha realizado malas prácticas haciendo uso de su poder como funcionaria pública, destaca la situación de la señora María Engracia García Chávez y su gerente de finanzas, Gregorio Oliva Miranda, propietarios de una empresa dedicada a proveer productos médicos por mayoreo, la cual fue defraudada y desfalcada por la Compañía Nacional Terapéutica SADCB, cuyos propietarios son identificados como Gabriela Eugenia Mendoza Hernández y su pareja, Manuel Vargas Díaz, con quienes mantenían una sociedad. Pero llegó un punto en que nos dejaron de pagar y nos dejaron de comprar, entonces empezamos a hacerles llamadas que era lo que sucedía, y nos dijeron que no les habían pagado en los hospitales y nos decían muchas cosas para justificar que no nos habían pagado. Pero hubo un momento en que el dueño de la empresa, el señor Manuel Vargas, ya no nos contestaba el teléfono, y el licenciado Oliva, que es el representante legal y el gerente de administración y finanzas, pues me dijo que teníamos que hacer algo para cobrar, y decidimos conjuntamente pues levantar una demanda mercantil para hacer que nos pagaran. Tras haber presentado la respectiva demanda mercantil para exigir el pago del adeudo de poco más de 31 millones de pesos y medio, los defraudadores habrían hecho uso de influyentismos, pues son familiares directos del licenciado Miguel Vargas, exfuncionario del Poder Judicial local, para así evadir toda responsabilidad de pago. Él me hablaba y me decía que yo era su socia y que me estimaba y me quería y que le ayudara y que él iba a tratar de conseguir el mayor dinero posible para pagarme. Eso fue la primera llamada o la segunda. Después me habló y me dijo que más me valía que yo retirara la demanda, porque en lugar de que él me pagara, yo le iba a terminar pagando, cosa que no entendí, porque yo no hice nada malo. Lo único que hice fue venderle y cobrarle. La misma juez también permitió que las hoy doblemente víctimas fueran obligadas a utilizar un grillete de ubicación, aun cuando existe un juicio ejecutivo mercantil con sentencia definitiva condenatoria, violando su total derecho a la privacidad y libertad, situación que además ha provocado que María y Gregorio sean objeto de amenazas, intimidación y violencia moral, psicológica y de género, pues el acoso en su contra por parte de algunas autoridades y de los deudores millonarios, Gabriela y Manuel Vargas, no ha cesado. Ellos no la contestan y entran en desacato, se van a rebeldía porque no contestaron la demanda mercantil, y después empiezo a recibir llamadas no de él, obviamente, de otras personas en las que me decían que si no retiraba la demanda, ellos ya sabían en dónde estaban mis hijos y a qué hora entraban y a qué hora salían. Y luego, en otra llamada, me dijeron que el jefe decía que si no retiraba la demanda iba a acabar con esa pinche vieja y que me iba a terminar y me iba a hundir. Ante todo esto, pues la verdad, yo dije, yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo, hasta que nos dimos cuenta que teníamos una carpeta de investigación abierta en Mérida y que nos habían citado. Nunca nos llegaron los citatorios, jamás en la vida. Nos fuimos a Mérida, obviamente íbamos amparados, tanto el licenciado Oliva como una servidora,
Íbamos amparados. Cuando llegamos a Mérida nos estaban esperando 6 policías federales porque tenían orden de aprehensión en nuestra contra. Todo responsabilidad de la juez Yasmín, quien permitió fincar falsas responsabilidades y cargos en contra de María y Gregorio. Total, que nos dejan ir a la audiencia y oh sorpresa, que tenemos una carpeta armada gigante de la que nunca habíamos estado enterados. Y además era por un delito penal, porque según ellos decían que yo falsifiqué el pagaré, y yo les pregunto, ¿qué necesidad tenía yo de falsificar un pagaré cuando tengo todos los documentos probatorios de lo que me deben? Tengo facturas, órdenes de compra, envíos, contrato firmado, tengo hasta cheques devueltos que los señores me firmaron y que me los regresaron por insuficiencia de fondos. Sin importar las pruebas, ambos fueron imputados y vinculados a proceso, mientras el licenciado José Antonio Romero Saavedra, abogado defensor de ambos empresarios, fue detenido acusado de falsedad de declaraciones para después ser recluido injustamente en el penal de Mérida, sin importar que existe un amparo que ordena su inmediata liberación, medida que a toda costa también ha sido ignorada por las autoridades locales. Nos arraigaron en Mérida, un arraigo domiciliario, nos impusieron una fianza, nos impusieron un brazalete electrónico, además de firmar mensualmente, así como la entrega de las visas y los pasaportes. Por muy fuerte que seas, hay cosas que no entiendes de momento. Después las empiezas a entender porque empieza la gente a platicarte que su modus operandi es ese, porque el hermano del dueño de Nacional Terapéutica se llama Miguel Vargas Díaz, pues resulta que era apoderado en ese momento del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Entonces nos damos cuenta de que, claro, que eso podía suceder. Nos fabrican un delito y ellos tienen las puertas abiertas con MPs, con fiscales y con jueces. Entre otros casos que la misma juez ha beneficiado a infractores de la ley, resalta que en marzo de este año permitió la liberación del ciudadano español identificado como Joan S.M., quien fue vinculado a proceso penal por los delitos de daño en propiedad ajena, amenazas e injurias, luego de presentar conductas violentas y causar destrozos en una cafetería del centro de la ciudad de Mérida. Y es que la jueza Yasmín Ojeda le concedió un beneficio de suspensión condicional por 6 meses. También, en enero de 2025, la jueza Ojeda Alayón exoneró a los hermanos Herve Jesús y Gibran Herve Rodríguez Coello de las acusaciones de fraude, falsificación de documentos y uso de documentos falsos que pesaban en su contra, pues ambos habrían logrado apropiarse de 58 inmuebles localizados en los municipios de Mérida, Motul, Humán, Telchac Puerto y Progreso, utilizando falso papeleo con firmas apócrifas. Sin embargo, aún con las pruebas en su contra, la jueza desestimó la evidencia debido a que Jesús y Gibran son nietos del exalcalde de Mérida, Hervé Rodríguez Abraham, lo que apunta a un expreso caso de influyentismo.